Judas Iscariote y la muerte del ego. En nosotros existen diferentes partes autónomas y autoconscientes del ser. Hemos hablado de los apóstoles que están dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál parte autónoma y autoconsciente del ser está relacionada, íntimamente, con la aniquilación del yo? Indudablemente es Judas Iscariote. Pensemos en el Judas interior. Ese apóstol interior, que es una de las 12 potencias que en nuestro interior cargamos, una de las 12 partes del ser. Judas no fue el traidor que vendió a Jesús por unas monedas, sino el discípulo privilegiado al que encarga la misión más difícil. El maestro Samael habla sobre el maestro Judas. El maestro Judas Iscariote, realmente, no quería el papel de Judas, él quería el papel de Pedro. Pero Jesús preparó a Judas para el drama que tenía que representar y Judas lo representó a la maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo que corresponde al Evangelio de Judas. De manera que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las sagradas escrituras y hacer bien su papel. Pero él, que tenga algo de traidor, nada. Un papel que le enseñó Jesús y que él no quería, además. De manera que el maestro Judas tiene un evangelio, la disolución del ego. Renunció, él mismo, a toda felicidad y vive actualmente en los mundos infiernos, trabajando por los perdidos, por los que no tienen remedio. De manera que es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado y que, sin embargo, ama a la humanidad, puesto que se sacrificó por la humanidad, y entregó hasta su misma vida y felicidad por la humanidad. Después de Jesús, el hombre más grandioso que hay se llama Judas Iscariote. Ese traidor que vende al Señor por 30 monedas de plata, que no es otra cosa que lo cambia por los placeres, los licores y todas las cosas del mundo, a ese es al que hay que condenar y juzgar. Judas nos indicó eso con su doctrina, esa es su doctrina, la doctrina de él es la más profunda, la muerte absoluta del ego. Si hay un hombre que merezca reverencia es Judas Iscariote. La secta gnóstica de los Iscariotes en Europa fue perseguida por la Inquisición. Todos los miembros de la secta de los Iscariotes fueron quemados vivos en las hogueras que ardían en Europa. Él es el más despreciado y es el más odiado de todos, y nadie ha comprendido su sacrificio, porque hasta para Jesús de Nazaret hay lágrimas, agradecimiento, gratitud, pero para aquel que entregó su vida por toda la humanidad y que nos enseñó el camino de la disolución del ego, no ha habido una palabra de alabanza, no ha habido sino insultos desde que él cumplió su drama hasta la época en que vivimos. Téngase en cuenta que Judas, el apóstol del divino Nazareno, no es como dicen, aquel traidor, esa es una calumnia que se levanta contra el apóstol. Judas Iscariote es el mejor discípulo de nuestro Señor el Cristo, es un gran hierofante que hizo un papel, se lo aprendió de memoria. Es un drama cósmico, un drama que se ha representado en todas las épocas y en todas las edades, el drama cósmico es el del Evangelio crístico. Judas representa la disolución del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. El Evangelio de Judas es la muerte del mí mismo, y ahí lo grandioso, sin Judas no hay drama cósmico. En cuanto a Pedro, su Evangelio es el sexo. Por eso se dice, Petrus, Pedro, piedra, patar. Juan, es el verbo, la palabra, Pablo, representa la filosofía, la gnosis, la sabiduría. Felipe tiene un evangelio preciosísimo, el de las salidas astrales, el del despertar de la conciencia, el de los viajes en estado de giñas, el de la alta magia práctica, y así sucesivamente.
Por eso en la Edad Media existió un grupo gnóstico que se llamaba la de los Iscariotes. Ese grupo se dedicaba a estudiar el esoterismo del Evangelio de Judas. En la Edad Media, existió la comunidad gnóstica de los satanianos. También existió la de los Iscariotes. Los adeptos de tales comunidades fueron quemados vivos en la hoguera de la Inquisición. Tal documentación fue destruida. Así pues, a Judas no se le ha hecho justicia, la gente ha interpretado el Evangelio a la letra muerta, literalmente. Podríamos pensar que Judas recibió karma por tal hecho. Pero al contrario, da arma por millones, por toneladas. Judas Iscariote es un gran maestro, ni quería ese papel tampoco, él no hizo sino repetir lo que había aprendido de memoria, como había que hacerlo. Tenía que ser exacto, preciso, en el momento oportuno, todo tenía que ser perfecto de acuerdo con el papel. Pero él no ha traicionado a Jesús jamás, es el mejor discípulo de Jesús. Y no solamente hasta ahí llegó Judas, sino que descendió al abismo y vive en los mundos infiernos. Yo vi que lo colgaban, le ponían cuerdas en el abismo, cuando yo entraba a visitar el abismo, y se dejaba colgar. De una humildad única que mató el ego, él no tiene ego y allí vive en el abismo, ¿y haciendo qué? Luchando por salvar a los perdidos, a los que no tienen ningún remedio, es como un rayo de Cristo perdido en el abismo, sufriendo por los perdidos. Es algo extraordinario, nadie sabe a dónde ha llegado Judas, si hay un hombre que se haya ganado el derecho a entrar al absoluto inmanifestado, es Judas Iscariote, ninguno de nosotros sirve para descalzar a Judas. Ni yo mismo me creo capaz de descalzarlo, todavía no me siento capaz de hacer lo que hizo Judas, yo no me siento capaz. No sé si alguno de ustedes se siente capaz. Eso de vivir en el abismo renunciando a toda felicidad, desprovisto de ego, sin embargo viviendo en el abismo tratando de salvar a los perdidos, ni siquiera en el mundo físico, odiado por todas las multitudes y toda esa cuestión, considerado como traidor, cuando lo único que ha hecho es obedecer al Señor. El drama cósmico, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor el Cristo, fue representada desde los antiguos tiempos por todos los grandes avataras. El gran señor de la Atlántida, antes de la segunda catástrofe transapalniana, representó en carne y hueso el mismo drama de Jesús de Nazaret. En cierta ocasión un misionero católico que llegó a China encontró el mismo drama cósmico entre la gente de raza amarilla. Tal drama fue traído a la tierra por los Elohim. Cualquier hombre que busca la autorrealización íntima del ser, tendrá que vivirlo y convertirse en el personaje central de la escena cósmica. Judas es el más exaltado de los 12, es el apóstol más exaltado, es el que está más muerto, el más elevado de todos, después de Jesús sigue Judas, hasta tal punto, que está dicho que el día que el gran Kabir, Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo, entre al absoluto inmanifestado. Judas entrará con él, está lo suficientemente preparado para entrar al absoluto. La doctrina del Iscariote es precisamente contra el yo, contra el mí mismo. En todo caso, los 4 evangelios no se pueden tomar a la letra muerta, están escritos en clave, han sido precisamente elaborados por iniciados y para iniciados. Nadie ni remotamente sospecha el sacrificio de Judas en la humanidad. De manera que, es el mejor de los discípulos que tiene el Cristo. Bien, y sin embargo, ahora su cuerpo de doctrina es extraordinario. Los iscariotes habían estudiado el cuerpo de doctrina de Judas, la muerte total del ego. Todos los misterios de Judas hay que vivirlos en el mundo causal, los misterios de Judas, la muerte absoluta del ego animal, que no puede quedar nada del ego, puesto que Judas, como maestro, no dejó nada de ego, renunció a todo lo que sepa a felicidad y vive en el abismo entre los perdidos, el mejor de los discípulos del Señor. Es el más grande de los sacrificados, el que tiene más derecho a la felicidad y vive en el abismo entre los réprobos, entre los que no tienen remedio, está allí, únicamente por amor a la humanidad, tratando entre las tinieblas de buscar a alguien que quiera la luz. Cuando logra encontrar a alguien arrepentido,
Él va a instruirlo y si logra sacarlo, lo saca del abismo, eso hace Judas. De manera que, condenar a Judas es el peor de los delitos, al que tenemos que condenar es al Judas interior, ese es su cuerpo de doctrina. El Maestro Jesús pidió a sus discípulos que se parara frente a él aquel que fuera de espíritu lo suficientemente fuerte y perfecto. Nadie se atrevió con excepción del Maestro Judas, pero éste no pudo verlo a los ojos. Esta parte del Evangelio de Judas nos indica claramente que de todos los discípulos de Jesús Cristo, Judas era el más exaltado, es decir, el más elevado. Fue entonces que el maestro Judas le dijo a Jesús Cristo que sabía quién era y que provenía de la morada de Barbelo y que no era digno de pronunciar el nombre del que lo había enviado. Con esta respuesta el maestro Judas demostró que conocía al maestro Jesús, el cual le dijo: retírate de los otros y te diré los misterios del reino. Es claro que el maestro Jesús distinguió a su discípulo Judas de los demás al confiarle los grandes misterios. El maestro Judas dijo al maestro Jesús: en visión me vi a mí mismo mientras los 12 discípulos me apedreaban y perseguían, y llegué a un lugar detrás de ti. Vi una casa y mis ojos no podían abarcar su tamaño, en medio de la casa estaba una multitud. Yo te estaba diciendo: Maestro, llévame junto con esta gente. Jesús: Judas, tu estrella te ha extraviado. Ninguna persona mortal es digna de entrar a la casa que has visto, porque está reservada para los santos. Es cabalístico, el número 12 indica el apostolado, sacrificio, pruebas, dolor que tuvo que soportar el propio maestro Judas por amor a la humanidad, incluso dando su propia vida por sus semejantes para que tuvieran acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza. Cuando el Maestro Jesús le advierte que ningún mortal es digno de ir a la casa reservada para los santos, se refiere a las personas que aún no han muerto en sí mismas. Obviamente que no se refiere a la muerte física, sino a la muerte del ego animal que en nuestro interior llevamos. Y en cuanto a la frase, tu estrella te ha extraviado, se refiere a que el amor que siente el maestro Judas por sus semejantes le ha obligado a tener que renunciar al nirvana para trabajar en favor de la humanidad. Ha llegado el momento de eliminar de nuestras mentes la ignorancia y los viejos prejuicios religiosos. Ha llegado el instante de estudiar a fondo el esoterismo crístico. A Judas, repito, no se le ha hecho justicia a pesar de ser el más exaltado de todos los 12. Lo que sucede es que a la humanidad le desagrada horriblemente eliminar el ego, y como quiera que la doctrina del Iscariote es precisamente contra el yo, contra el mí mismo, entonces lo más natural es que hasta los mismos eruditos de las diversas escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas le odien mortalmente. En todo caso, los 4 evangelios no se pueden tomar a la letra muerta, están escritos en clave, han sido precisamente elaborados por iniciados y para iniciados. Entendido todo esto, comprendiendo que el Iscariote solo cumplió con un deber obedeciendo a su maestro y representando un papel que se había aprendido de memoria, debemos ahora hacer justicia a ese adepto, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Todos llevamos un Judas dentro de nosotros, como llevamos a un Bautista, a un Pedro, un Juan y a casi todos los personajes que figuran en los evangelios. Si se entiende que estos escritos tratan principalmente del desarrollo interior del hombre, se comienza a ver la legión de personajes en sí mismo y también los hechos y acontecimientos que los relacionan.
كوكافك طهير يزيد كل خراني التيوي رفني الكلهم لهودا التيباخ هدين بقرا دا أناش دا مكاسي يهودا كوكاف دا ميدبار هو كوكافك Descubierto por unos campesinos en 1978, cerca de la localidad de Al-Minya, Minie, en el Egipto Medio, el Evangelio de Judas fue dado a conocer públicamente en 2006 por National Geographic. Forma parte del Códice Chacos, un manuscrito de 33 folios, 66 páginas, de texto escrito sobre papiro y del que forman parte también la Carta de Pedro a Felipe, el primer Apocalipsis de Santiago, y un fragmento del Libro de Diogenes. El Evangelio de Judas ocupa un total de 13 hojas de papiro escritas por ambas caras, numeradas como páginas 33 a 58, y posee una identidad de contenido inconfundiblemente gnóstica. El Evangelio de Judas es uno de los evangelios no canónicos más antiguos que se conservan y uno de los documentos más antiguos del cristianismo primitivo. Buena parte del Evangelio de Judas se dedica a la brillante doctrina de Jesús acerca de la vida espiritual. En este texto, el apóstol Judas de Cariot resalta como el más leal confidente de Jesús, el confidente más cercano y digno de confianza de Jesús, aquel a quien éste revela sus misterios más profundos y en quien confía para iniciar su pasión. El Evangelio de Judas es un antiguo texto, perdido desde hace más de 1700 años, afirma que el traidor a Cristo fue en realidad su discípulo más fiel. El documento fue descubierto a fines del siglo XX, pero luego pasó muchos años vagando entre traficantes de antigüedades que casi por pocos fue totalmente destruido. De algún modo este ejemplar sobrevivió, oculto durante siglos en el desierto egipcio. Finalmente fue descubierto a fines del siglo XX, para luego desvanecerse en el submundo de los traficantes de antigüedades, uno de los cuales lo abandonó durante 16 años en la cámara acorazada de un banco de Hicksville, en Nueva York. Cuando llegó a manos de Kaiser, el papiro, una especie de papel hecho con plantas acuáticas secas, se estaba desintegrando, y su mensaje estaba a punto de perderse para siempre. El erudito de 78 años, uno de los expertos en copto más acreditados del mundo, terminó la lectura y depositó con cuidado las hojas sobre la mesa, y junto con un equipo de expertos trabajaron arduamente en la conservación y restauración del Evangelio de Judas. En su Evangelio muestra varios fragmentos en el que Jesús explica a los discípulos que están yendo por el mal camino. Kaiser está entusiasmado con el texto, y con razón. La línea inicial de la primera página reza, crónica secreta de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote. Después de casi 2000 años, el hombre más odiado de la historia vuelve a aparecer. Los delicados fragmentos nos presenta un Judas muy distinto. En esta versión, es un héroe. A diferencia de los otros discípulos, comprende verdaderamente el mensaje de Cristo. Al entregar a Jesús a las autoridades de Roma, no hace más que cumplir el mandato de su líder, plenamente consciente del destino que le espera. Jesús le advierte, te maldecirán. Jesús hizo arreglos en privado con Judas, y sí, Judas entregó a Jesús a sus enemigos. Pero no, eso no fue traición, fue la voluntad de Jesús. El Maestro Jesús enseñó al maestro Judas la creación y sus misterios.
Jesús afirma a Judas que se pondrá por encima de todos los demás, porque tú sacrificas al hombre que me reviste. En esta frase vemos claramente que el Maestro Jesús le encomendó a Judas el papel de traidor. Judas Iscariote no es, como muchos piensan, un hombre que traicionó a su Maestro, no, en realidad él realizó un papel enseñado por su Maestro y nada más.